La vida de David se ha estado convirtiendo en los últimos pasajes que hemos estado leyendo en una verdadera novela, ¿no es cierto? Hay intriga en la vida de David, hay muerte, hay asesinatos en la vida de David, hay traición en la vida de David. Sí, y hoy vamos a llegar a una parte de la vida de David en la que a menudo cuando la vemos decimos, pero ¿cómo es posible que David, un hombre conforme al corazón de Dios, haga estas cosas? Y más que eso, ¿cómo es posible que Dios no haya hecho nada al respecto? ¿Verdad? Porque de lo que estoy hablando aquí ahorita, y lo vamos a ver casi inmediatamente cuando entremos a este capítulo, es de cómo David, hasta este punto, se nos va a decir, tuvo 6 esposas. Cuéntenlas, 6. ¿Ok? No sabemos qué hacer con una, los que tenemos una. ¿Ok? Pero imagínense 6. ¿Ok? Y nos ponemos a pensar, ok, ¿cómo? ¿Por qué el Señor puso esto aquí en la Biblia? ¿Por qué dejó que lo viéramos? ¿Y qué hizo que David hiciera lo que hizo? Bueno, vamos a comenzar en lo que pudiera ser la razón por lo que lo hizo. Uno es que en el mundo oriental, cuando los reyes se hacían poderosos, una de las formas en las que mostraban su poder y mostraban qué tan grandes eran, era que tenían un sinnúmero de esposas, y eso era para procrear hijos, porque entre más hijos hubiera, más herederos al trono había, y si alguna vez el rey era muerto o algo, había suficientes personas, suficientes varones que pudieran venir a tomar su lugar. Esa era una de las razones. La otra era que el hombre tiene un corazón pecaminoso desde su origen. El hombre tiene un corazón que siempre anda buscando lo que satisface su carne, y tenemos que recordar que Dios es un Dios misericordioso y que a menudo nos deja que nos salgamos con la nuestra, porque sabe que dentro de lo que hacemos vamos a tener consecuencias que nos van a recordar una vez más que lo que hicimos nunca debimos haberlo hecho. Pero el problema que mucha gente tiene es, bueno, Dios, ¿por qué no lo condenó? Dios, ¿por qué no dijo algo como, no deberás tener más de una esposa? Bueno, lo que vamos a ver es que Dios sí lo dijo. Pero lo que vamos a ver también es que David, siendo un hombre pecaminoso, decidió que iba a desobedecer a Dios. Y eso le trajo consecuencias que vamos a ver más adelante en nuestro estudio. Pero hoy aquí en el 3er capítulo de 2 de Samuel, comenzamos en el versículo 1 viendo algo que se empezó a llevar a cabo desde el capítulo anterior que vimos la semana pasada, y es la guerra entre la familia de Saúl y la familia de David, que en realidad no fue entre la familia de David, sino más bien fue su general Joab el que quiso ir a la guerra con Abner, y Abner con Joab, porque los dos querían establecer a quien ellos pensaban o sabían que en su mente y en su corazón que era el rey que debería estar sobre Israel. Entonces se nos dice ahí en el versículo 1 que la guerra entre las familias de Saúl y de David fue larga. Si recuerdan, David estuvo reinando sobre Judá desde Hebrón durante 7 años y medio. Entonces podemos determinar de alguna manera de que las guerras duraron más o menos esa cantidad de años, 7 años y medio. Pero noten lo que sigue diciendo la segunda parte del versículo 1. Pero mientras que la familia de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se iba debilitando. De nuevo, lo único que hemos sabido es que Saúl tuvo un hijo que se llamaba Isboset. Más adelante vamos a saber de otro hijo que se llamaba Mefiboset. Y no parece ser que hubiera mucha tela de dónde cortar en cuanto a la familia de Saúl. Entonces, de lo que está hablando más bien es del bando de Saúl y el bando de David, y cómo uno iba debilitándose, pero el otro iba creciendo en fuerza, iba fortaleciéndose. Y era lógico, porque David era el rey ungido de Dios, y Dios iba a apoyar a aquel que él había escogido para ser el verdadero rey de Israel. Noten en el versículo 2 y hasta el 5, en donde se nos dice lo siguiente: en Hebrón le nacieron hijos a David. Ahora, cuando dice le nacieron hijos, no está diciendo uno tras de otro en qué lapso de tiempo, simplemente está mencionando cuántos hijos tuvo mientras estuvo en Hebrón, ¿ok? Todo el tiempo que estuvo ahí. Su primogénito Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo fue Quilab, hijo de Abigail, la mujer de Nabal. Algo interesante, que aquí la mujer de Nabal, Abigail, ya era esposa de David, pero Dios en las Escrituras la sigue llamando la mujer de Nabal, ¿verdad? Hubiera podido decir la que fue mujer de Nabal, pero ahora era mujer de David.
pero la sigue llamando la mujer de Nabal. Pero ese es tema para otra ocasión, ¿ok? Lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero piensen en eso, cómo para Dios ciertas cosas no cambian, aunque nosotros queramos que cambien. Para Dios siempre sigue siendo lo mismo. El de Carmel, el tercero fue Absalón, hijo de Macá, la hija de Talmai, el rey de Gesur. Noten aquí que ya se casó con una mujer que era no de Israel, sino de otra nación. Se casó con una mujer extraña que no era parte de los judíos, era la hija del rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Hagit. El quinto fue Cefatías, hijo de Abital. El sexto fue Itreán, hijo de Eglá, también mujer de David. Estos fueron los hijos que le nacieron a David en Hebrón. Ahora, si su Biblia está un poco diferente a la mía y los nombres que leí son un poco diferentes a los que están en la suya, es porque les recuerdo, yo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera contemporánea y cambian algunas cosas, más el contexto de lo que leemos es el mismo. Noten, 6 varones, 6 hijos de 6 mujeres diferentes. 6 esposas. ¿Sí? 6 esposas, de nuevo. Sí, el matrimonio es bastante difícil cuando es 1 y 1. Imagínense 1 y 6. Imagínense todos los hijos. Imagínense todos los problemas que esto acarrearía. Imagínense todos los dolores de cabeza y de corazón por los que iba a tener que pasar David por hacer esto. Porque lo que David estaba haciendo aquí estaba mal. No estaba bien delante de Dios tener tantas esposas. Esta no era la voluntad de Dios. De hecho, esto iba contra el mandamiento que Dios había dado a los israelitas, específicamente para los reyes, pero para la humanidad en general. Por ejemplo, leemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, comenzando con el versículo 14, lo siguiente. Dice, cuando entren en la tierra que el Señor tu Dios te da, Dios hablándole a los israelitas, y tomes posesión de ella y la habites, tal vez digas, Dios, qué curioso es, ¿no? Tal vez digas, Dios sabía que iban a decir exactamente lo que está diciendo ahí. Quiero tener un rey como lo tienen todas las naciones que me rodean. Si es así, nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja. Pero no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Versículo 16. Ese rey no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Para que su corazón no se desvíe, noten, para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. Entonces, 3 cosas contra las que advierto, 4 con los caballos y con ir a Egipto, ¿verdad? Que eso era para que el pueblo no confiara en que en Egipto tendrían lo que Dios les podía dar, que era la protección y la habilidad para defenderse. Pero luego 3 cosas por separado que claramente dice Dios aquí que pueden hacer desviar el corazón del hombre. Uno de ellos son las mujeres. Otro de ellos es la riqueza. Si esas 2 cosas son tremendamente dañinas cuando eso es lo que el hombre se da a la tarea de buscar. Si las mujeres pueden desviar el corazón del hombre de los caminos de Dios, sí lo vamos a ver más adelante. El dinero, la plata, el oro, las riquezas pueden desviar también el corazón del hombre a buscar esas cosas más que buscar a Dios y poner la confianza en esas cosas más que poner la confianza en Dios. Por eso Dios las enumera por separado en el versículo 17 y nos dice claramente que estas cosas pueden desviar el corazón del rey. En el versículo 18 sigue diciendo, una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá a la mano y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras que esta ley de estos estatutos y los ponga por obra. En otras palabras, tiene que tener una copia de la Biblia ahí a un lado de la cama y tiene que leerla constantemente para que se acuerde de lo que le estoy mandando. Se parece a lo que Dios pide de nosotros también, ¿verdad? Tenemos que tener una copia de la Biblia para estarla constantemente leyendo y recordándonos lo que nos ha mandado para que lo pongamos por obra. Versículo 20 dice, así su corazón
no se colocará por encima de sus hermanos, ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel. ¿Sí? Entonces aquí David estaba claramente desobedeciendo una directiva, un mandamiento directo de Dios. No multipliquen para sí caballos, no multipliquen para sí mujeres, oro, plata, etc. Porque las mujeres, el oro, la plata puede desviar su corazón de lo que yo les he dicho. De hecho, tiene que el rey mantener una copia de este libro de la ley cerca de él para que constantemente lo esté leyendo y se acuerde de las palabras que le he dicho. Ahora, un dato curioso aquí. Si se les hace que 6 mujeres son muchas, ¿ok? Y son muchas, ¿ok? No se imaginan, aunque yo sé que muchos saben, lo que el hijo de David, Salomón, hizo. En Primera de Reyes, en el capítulo 11, los versículos 1 al 4, leemos: pero el rey Salomón, además de amar a la hija de Faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres a las que hizo reinas y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. La advertencia que Dios les había dado cumpliéndose ahí. ¿Se dieron cuenta de lo que dije? 700 mujeres y 300 concubinas. 6 se nos hizo mucho, ¿no es cierto? 700 y 300 concubinas. ¿Y qué fue lo que lograron? Apartar el corazón de Salomón. Lo hicieron extraviarse, quiere decir perderse. Y más porque eran mujeres extranjeras, no eran mujeres israelitas, no eran mujeres con las que tenían permitido a los israelitas casarse. En el versículo 4 sigue diciendo: cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos, y a diferencia de David su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Eso es lo que a mí me trae curiosidad, ¿verdad? Que sí, él tenía 700 y 300, pero David su padre también tuvo 6, cuando menos. Antes de terminar este capítulo va a haber agregado otra, que fue la primera esposa que tuvo. Pero sin embargo aquí el Señor dice que el corazón de David fue perfecto ante el Señor su Dios. Y eso me hace pensar a mí, ¿con qué ojos estará viendo el Señor a David, que lo vio perfecto delante de él, cuando claramente desobedeció lo que Dios le había dicho? Y saben que yo creo que todos sabemos con qué ojos, ¿verdad? Con los ojos de gracia que Dios tiene para con todos los pecadores. Con los ojos de gracia que Dios tiene para nosotros cuando nosotros tropezamos y caemos. Con los ojos de gracia que Dios usa para vernos a nosotros cuando nosotros desobedecemos sus mandamientos, abierta y deliberadamente. A veces tenemos esas situaciones en las que sabemos claramente lo que debemos de hacer, sabemos claramente lo que la Biblia dice, pero por nuestro corazón pecaminoso decidimos seguir nuestro propio camino, por nuestro corazón pecaminoso decidimos hacer lo que ya se propuso nuestro corazón hacer. ¿Y saben qué? Dios espera con ojos de gracia que cuando hacemos eso, cuando caemos de esa manera, nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado, pidamos perdón, y Él está más que dispuesto para perdonarnos. Quizás la gente a nuestro alrededor no nos perdone. Quizás la gente que más nos ama no quiera perdonarnos. Quizás la gente de la que deberíamos esperar perdón y gracia no esté dispuesta a darnos perdón y gracia. Pero el Dios santo, perfecto, bueno, lleno de amor, siempre está dispuesto a demostrar su perdón y su gracia para aquellos que lo buscan con un corazón contrito y humillado. Y por eso David, teniendo esta experiencia, escribió en el Salmo 51 que a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Salomón no tenemos ninguna indicación de que alguna vez se haya arrepentido. Salomón no tenemos ninguna indicación de que alguna vez haya ido con Dios y haya reconocido su error. Pero eso fue lo que sucedió. Lo que Dios les dijo que iba a suceder, sucedió. Y tenemos que ver nosotros también que lo que Dios nos dice en su palabra que va a suceder si hacemos tal o cual cosa o buscamos tal o cual cosa más que a Él aquí en la tierra, eso nos puede llevar a desviarnos, eso nos puede llevar a la perdición, eso nos puede llevar a perder nuestra relación
íntima, cercana con Él. Sí, porque el pecado nos aleja de Dios. Y entre más permanecemos en ese pecado, más nos alejamos y más y más y más y más, hasta que dejamos de escuchar la voz de su Espíritu, dejamos de sentir cuando su Espíritu a través de su palabra nos redarguye, nos corrige, nos quiere dirigir, y eso no puede traer ningún buen resultado. Entonces, delante de Dios esta práctica estaba mal. No era ni es aceptable delante de Dios hacer esto. Noten que dije, no era ni es aceptable delante de Dios hacer esto. Pero esta práctica no solo iba en contra del mandamiento de Dios para los reyes, sino que también contra el corazón de Dios para el matrimonio. ¿Escucharon eso? Iba también en contra del corazón de Dios para el matrimonio. Dios no lo hizo de esa manera, Dios no lo diseñó de esa manera. Y hay muchos que quieren excusar su corazón pecaminoso y sus tendencias pecaminosas diciendo algo como, bueno, la poligamia se practicaba en el Antiguo Testamento, David lo hizo, Salomón lo hizo, así es que parece ser que Dios nunca la condenó, parece ser que Dios nunca dijo nada acerca de ella, así es que sin duda Dios está de acuerdo con ello, ¿verdad? Y hay quienes hacen ese argumento, hay quienes alegan de esa forma y lo hacen no nomás con la poligamia, lo hacen con muchas otras cosas, ¿verdad? Bueno, Dios no lo condena en la Biblia, no se menciona en la Biblia, no dice en la Biblia, entonces por lo tanto Dios tiene que estar bien con ello. Bueno, no lo han visto en la Biblia porque no se dice así abiertamente esto no debería ser, pero podemos al escudriñar toda la Biblia ver claramente lo que el corazón de Dios estaba pensando, o lo que Él estaba pensando cuando diseñó tal o cual cosa. En este caso estamos hablando del matrimonio. Entonces debemos conocer todo el consejo de Dios, porque solo así podremos conocer el corazón de Dios en cuanto a estos asuntos. Hoy hablando en particular del matrimonio. El matrimonio se originó en Génesis, en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 24, se nos dice esto. Por eso, noten, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Noten, se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres, ¿verdad? Dice a su mujer. Implica entonces que nada más debe ser una. Y los dos serán un solo ser, o una sola carne, según lo que dice en la Biblia Reina Valera de 1960. Entonces Dios nos está dando aquí desde el inicio del matrimonio, nos está diciendo que este es entre el hombre y su mujer. No nos está diciendo entre el hombre y sus mujeres. Es el hombre y su mujer. Muy claramente podríamos dejarlo ahí. Pero hay tanto más que decir acerca de esto. En Mateo capítulo 19 y el versículo 5, el Señor Jesucristo hablando dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y luego noten ahí, y los dos, ¿cuántos? Los dos. No dice y los tres, no dice y los cuatro, no dice y los cinco, no dice y los seis, dice y los dos. Ahora todos sabemos de matemáticas, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hacer para llegar al resultado de dos? Uno más uno. Cualquier otra cosa no llega al resultado de dos, tiene que ser uno más uno. Los dos serán un solo ser, una sola carne. Lo volvió a repetir en Marcos capítulo 10, en los versículos 7 y 8. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. ¿Se fijan? Ya no son ¿cuántos? Dos. Constantemente nos está diciendo que son dos. El matrimonio es entre dos, un hombre y una mujer. Así fue como lo estableció desde el principio, así es como lo acepta hoy y así es como lo va a aceptar para siempre, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, no va a cambiar, no cambia de opiniones, fue su corazón desde el principio y ese es su corazón hoy. El apóstol Pablo nos dice, por eso en Efesios 5:31 nos dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los
díganlo todo, y los serán un solo ser. ¿Se fijan ustedes? Son dos. Entonces claramente el corazón de Dios nunca fue ni es que el hombre tenga más de una esposa. Una sola. El matrimonio debe ser un hombre, una mujer, desde el momento en el que se reciben como marido y mujer, y hasta que, aunque algunos sí quieren, pero algunos como que no quieren darse brazo a torcer. Ok, es un hombre y una mujer unidos desde el momento en el que se toman el uno al otro como marido y mujer, y hasta que la muerte nos separe. Pase lo que pase, diga lo que diga quien quiera que lo diga. Ese fue el propósito de Dios para el matrimonio. Ahora, pasan cosas. No estoy diciendo que no pasen cosas, ¿ok? No estoy diciendo que gente no se separe, no estoy diciendo que todo eso no sucede. Tenemos que verlo caso por caso y ver cuál fue la razón, etcétera, etcétera. Pero el origen, el principio, el diseño de Dios fue que fuera un hombre y una mujer para siempre. Por eso Pablo le aclara a su hijo Timoteo, ¿verdad? Que esté siempre preparado, le habla acerca de cómo debe mostrarse como un obrero aprobado, ¿sí? Y tiene que conocer todo el consejo de Dios para poder aconsejar, para poder dirigir, para poder llevar la iglesia por el camino que Dios quiere que vaya. En 2 de Timoteo, capítulo 2, los versículos 14 y 15, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: recuérdales esto, y exhórtalos ante el Señor a no contender acerca de palabras que para nada aprovecha y que solo lleva a la perdición de los que escuchan. Esas personas que alegan de que la poligamia Dios la permitió y que podemos tener varias mujeres y que esto y que el otro. No alegues de todas esas cosas, pero no noten lo que les dice en el versículo 15: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, noten, y que usa bien la palabra de verdad. Entonces todos aquellos que quieren usar la Biblia para tratar de alguna manera respaldar su comportamiento pecaminoso, ¿sí?, no están siendo esos obreros aprobados. Un día van a avergonzarse por lo que dijeron que la Biblia decía o que no decía delante de Dios, y no están usando bien la palabra de verdad. Tenemos que estar completamente seguros de que estamos usando bien la palabra de verdad. Sí, porque solamente así podemos saber que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Y vamos a ver, conforme seguimos nuestro estudio de la vida de David, que al haber desobedecido a Dios en esto, traerá serias consecuencias para David. En cómo sus hijos crecieron, en las cosas que sus hijos hicieron. Vemos a Salomón, ¿verdad?, que no solamente siguió el ejemplo del padre, sino que lo hizo mucho mejor que el padre, pudiéramos decir, ¿verdad? Y nosotros como padres debemos buscar ser un ejemplo para nuestros hijos, pero un ejemplo de lo bueno y no de lo malo. Ahora, ¿vamos a ser perfectos en ese aspecto? No, porque estoy seguro que ninguno de ustedes es un padre perfecto. Y las mamás mexicanas, aunque están muy cerca de la perfección, no son perfectas. Sí, porque es cierto, ¿no es cierto? En México la mamá, calle boca, pare lengua, acá arriba, ¿verdad? Y está muy cerquita de Dios, ¿verdad? En el corazón del hombre mexicano. Leí una estadística: 11% de los varones están dispuestos a dejar a su prometida esperando en el altar en lugar de decepcionar a sus madres. ¿Escucharon eso? 11% de los varones están dispuestos a dejar a sus prometidas en el altar en lugar de decepcionar a sus madres. ¿Ok? Los varones mexicanos a veces estamos demasiado apegados a nuestra mamá. Y a veces la ponemos por encima de nuestra esposa. ¿Sí? Y mamás, no me malentiendan, no me vayan a malentender, ¿ok? Pero para el varón, después de que se case, es Dios, su esposa, sus hijos y luego la mamá. Y no es porque no las amen ni estén agradecidas con ustedes,
Yo estoy muy agradecido con todo lo que mi mamá me enseñó. Mucho de lo que me enseñó lo uso en mis predicaciones. Ustedes son testigos de ello. Le doy infinitas gracias a Dios por tanto material que me ha dado a través de los años. Que en su tiempo no le hice caso, pero que ahora entiendo que tenían la razón. ¿Sí? Pero ese es el orden que debe ser, ¿verdad? Pero nos estamos desviando un poco, ¿verdad? Mamás, tuve que decirlo, ¿verdad? Porque sí es cierto, en México las mamás están, El otro día mi cuñada por Facebook le estaba pidiendo a mi hermana y a mi esposa que si le podían dar la receta, por favor, de cómo mi mamá hacía la avena. Porque mi hermano no quería comerse la avena que ella le hacía, porque él quería avena como la hace mi mamá. Y yo estaba, ay Señor, necesitas consejería, mi hermano. ¿Ok? No te casaste con tu mamá, te casaste con tu esposa. ¿Ok? Qué bueno que tu mamá lo hacía tan rico. ¿Ok? Pero tu esposa lo está haciendo con amor y todo para ti. Y luego le sales con que así no lo hacía mi mamá, no lo quiero. Hijo. Yo doy gracias a Dios que no me hizo piqui. Y ¿saben qué? Tengo en mi casa la mejor cocinera del mundo. Y estoy seguro que un día mi mamá va a ver esto, pero se llama Berta, mamá. ¿Ok? No eres tú. ¿Ok? Qué rico cocina mi esposa, especialmente el mole. Un día los voy a invitar a comer. Pero en fin, vamos a volvernos. Entonces, conforme seguimos nuestro estudio en la vida de David, vamos a ver que el que David haya desobedecido a Dios en este aspecto va a traer serias consecuencias a su vida familiar. Pero vamos a dejarlo para cuando lleguemos. Versículo 6 de 2 de Samuel 3 dice: en la guerra que había entre las familias de Saúl y de David, Abner defendía a la familia de Saúl. Sabemos que Abner era el general de Saúl. Como Saúl había tenido una concubina, la cual se llamaba Rispa y era hija de Ayá, un día Isboset increpó a Abner. En otras palabras, le reclamó a Abner: ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? No se nos dice que lo hizo, noten. Pero Isboset de alguna manera le llegó al oído de que Abner se había acostado con esta concubina de su padre. A Abner no le cayó muy bien que Isboset le reclamara esto en el versículo 8 y le dice: Abner se disgustó por el reclamo de Isboset y le dijo: ¿acaso piensas que soy un simple perro al servicio de Judá? Yo que he tratado con misericordia a la familia de Saúl, tu padre, y sus familiares y amigos, yo que no te he puesto en las manos de David, y ahora vienes a reclamarme por andar con esa mujer. Y luego noten lo que le dice en el versículo 9, que el Señor me castigue duramente, y más aún si no hago con David. Noten por favor estas próximas 5 palabras: lo que Dios le prometió. Si no hago con David lo que Dios le prometió, lo que quiere decir que Abner sabía lo que Dios le había prometido a David y estaba consciente de que lo que estaba haciendo al tratar de poner a Isboset como rey de Israel era contrario a la voluntad de Dios. Y pongo, dice en el versículo 10, en sus manos el reino de Saúl y lo confirmo como rey de Israel y de Judá desde Dan hasta Berseba. Dan y Berseba eran los puntos más al norte y al sur de Israel y eran los territorios, era la frontera de Israel. Y él está diciendo: ¿sabes qué? Mira, sigue así como vas y yo voy a tomar a David y lo voy a poner como rey de un lado de Israel hasta el otro lado y no vas a poder hacer nada. Pero lo que me asombró a mí aquí es que Abner está diciendo: si no hago con David lo que Dios le prometió. Eso en realidad es algo, wow. Abner sabía la voluntad de Dios, sabía que David debía ser el rey, sabía que Dios lo había ungido como rey. Sin embargo, está luchando en contra de él. Está dando, como quien dice, como el Señor Jesucristo le dijo a Pablo, está dando coces contra el aguijón. Sí, porque sabe lo que va a pasar, sabe lo que tiene que pasar y no da su brazo a torcer. Él sabía que David era el ungido de Dios para ser rey de Israel, pero no estaba dispuesto a someterse lo que él mismo sabía que era lo correcto. Wow. Nos asombra. Yo no sé ustedes, pero a mí me asombra esto. A mí me asombra esto. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que cuando yo lo estoy haciendo no me doy cuenta.
Que cuando yo estoy haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios y yo mismo sé porque lo he predicado, porque lo estoy estudiando, porque lo he leído, no me doy cuenta que estoy yendo en contra de la voluntad de Dios y no me estoy poniendo a pensar las consecuencias de conscientemente ir en contra de la voluntad de Dios. Mi mamá me enseñó hace mucho tiempo que no hay peor ciego que ¿quién? Que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a veces todos nos hacemos ciegos. A veces todos cerramos los ojos a la realidad de lo que está pasando a nuestro alrededor porque no queremos verlo. Especialmente cuando nosotros estamos cometiendo el error. Especialmente cuando nosotros estamos haciendo que otros tropiecen y caigan. Especialmente cuando nosotros estamos actuando en completa desobediencia a Dios. Nos cegamos. Decidimos volver los ojos y no verlo, porque eso causa que haya convicción en nuestro corazón. Eso causa que haya algo que nos llame a cuentas a nosotros, y a ninguno nos gusta tener que darle cuentas a nadie. Así como Abner aquí, ¿quién crees que soy? ¿Un perro? ¿Quién eres tú para venir a acusarme? ¿Quién eres tú para decirme estas cosas? ¿Qué no sabes que yo puedo hacer si quiero la voluntad de Dios? Pero no quiero, pero si quisiera la pudiera hacer. Mis hermanos, hay que tener cuidado cuando estamos en esa situación en la que sabemos claramente la voluntad de Dios, pero tratamos de justificarla de alguna manera. Tratamos de justificar de alguna manera el que no la estemos haciendo. Porque no hay ninguna justificación. Si sabemos lo que debemos de estar haciendo, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con convicción, y hay que hacerlo con pasión, y hay que hacerlo no porque sentimos como que tenemos que hacerlo, hay que hacerlo porque eso es lo que Dios dice que debemos hacer. Vivimos en un tiempo en donde los sentimientos reinan sobre todo, ¿verdad? Si no lo siento, si no debemos de ser guiados por nuestros sentimientos, debemos ser guiados por la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esto es triste. Es triste conocer a alguien o ser alguien que sabe exactamente lo que debe hacer, pero por terquedad no está dispuesto a hacerlo, aunque sabe que lo que está haciendo le puede causar un daño. Ahora, Abner era un hombre muy poderoso e intimidó a Isboset aquí. Miren en el versículo 11. Isboset lo escuchó y no pudo responderle porque le tenía miedo. Entonces Abner envió mensajeros a David para preguntarle: ¿de quién es el país? Aquí tienes mi mano. Hagamos un pacto y me comprometo a hacer que todo Israel te reconozca como rey. Al oír David esta propuesta, respondió: acepto tu propuesta con una condición. Cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, la hija de David. Si no la traes, mejor no vengas. Y después de esto, David mandó a decir a Isboset, el hijo de Saúl, que le devolviera a Mical, porque era su mujer, pues por ella había entregado 100 prepucios de los filisteos. Noten por favor lo voluble que es Abner aquí. Firme con Isboset, firme con la familia de Saúl, firme, aun cuando estaba desobedeciendo a Dios. Pero lo ofende Isboset, ¿y qué hace? Firme con David, listo para entregarle su reino, listo para hacerse de su lado, listo para darle la mano de alianza. Oh my goodness, el corazón del hombre, lo voluble que es, ¿no es cierto? Cuando nos conviene nos hacemos a la izquierda, porque ahí es donde están todos los beneficios, ¿verdad? Pero cuando no nos conviene nos hacemos a la derecha, ¿verdad? Porque ahí es en donde está en verdad dinero, el capitalismo, etcétera, etcétera. Y estoy hablando en el sentido político, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando hay programas para minorías, soy mexicano. Quiero una beca, porque soy mexicano, soy una minoría, ¿verdad? Pero cuando hay algo que se da conforme al mérito, entonces estoy de acá de este lado mejor, porque acá me van a tratar mejor. Oh my goodness, por favor, no seamos de doble ánimo. Este era un hombre completamente de doble ánimo.
Para donde se hacía la corriente, para allá se hacía él. No, debemos de ser firmes, debemos de ser cabales, debemos de estar en el centro de la voluntad de Dios. Y pase lo que pase a nuestra izquierda y pase lo que pase a nuestra derecha, debemos estar siempre en donde Dios quiere que estemos. Aunque a veces nos va a costar estar en donde Dios quiere que estemos, nos va a costar. Sí, vamos a tener que hacer un lado sentimientos, vamos a tener que hacer un lado todo lo que nosotros pensamos que está bien, vamos a tener que hacer un lado todo lo que nosotros pensamos que debe suceder y vamos a tener que seguir lo que Dios nos dice porque Dios lo está diciendo. Entonces aquí Abner se está portando como la persona más voluble del mundo, está un hombre completamente de doble ánimo y ahora de repente acepta a David como rey porque lo ofendió Isboset. A veces el dejarnos ser ofendidos por personas nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. Nos lleva a hacer cosas que sabemos que están completamente mal. Nos lleva a hacer cosas que van en contra de nuestros propios principios. ¿Sí? Es que me ofendió. ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Que no sabes lo que me hizo? ¿Cómo voy a pasar por alto lo que dijo? ¿Cómo? No, en esta iglesia, no, puro juicio. Nada de gracia. Voy a ir a la de la otra esquina, porque allá, pura gracia. Y luego llegan, y gracia por aquí, gracia por allá, y de repente la gracia se convierte en grasa, y están todos empapados de la grasa sucia, de la gracia sucia que se predica, y no, aquí no predican nada de Biblia. Puros sermones motivacionales, puros sermones, un versículo y con eso quieren desarrollar toda una doctrina. No, aquí no está. Oh, aquí dirigen las mujeres. Oh, una mujer se paró a dar los anuncios. No, las mujeres no deben de hacer ese tipo, no deben estar al frente de la congregación. No, Pablo dice que las mujeres permanezcan calladas. Me voy a la iglesia de la otra esquina. Okay. Oh, aquí el pastor es el que hace todo. No le da chance a nadie más. Él es el único. ¡Qué bárbaro! Tiene un monopolio sobre la iglesia. Me voy a leer a la otra esquina. Por favor, eso. ¿Saben qué? Todos los que están, todos, incluyéndome a mí, podemos un día encontrar la iglesia perfecta. ¿Ok? Pero en cuanto yo llegue, se perdió esa perfección. Y los estoy incluyendo a ustedes, ¿verdad? Saben que, ¿verdad? En cuanto ustedes lleguen, se acabó la perfección. No hay, aquí en la tierra no hay una situación perfecta. No la hay. La tierra es un lugar caído, lleno de gente caída. Mucha de esa gente caída todavía controlada por Satanás. Mucha de esa gente caída todavía no ha entregado su vida a Cristo, por lo tanto no puede portarse como cristiano. Nosotros los cristianos somos los que debemos de poner al mundo de cabeza, dice en el libro de los Hechos. Que de hecho la estamos poniendo del lado que debe estar, ¿verdad? Porque ahorita es cuando el mundo está de cabeza. El cristianismo tiene que llegar y poner al mundo como debe de ser. Así aquí este Abner. Ok, me ofendiste, Isboset, vas a ver, le voy a dar todo el reino a David y a ver qué haces entonces. ¿Sí? Y luego David aquí también se aprovecha, quizás tratando de tener un poco más de poder político, y le dice, ¿sabes qué? Si vas a venir, tráeme a mi esposa Mical, porque recuérdate, yo le di 200 prepucios a Saúl porque me diera a mi esposa. Y quizás David estaba pensando aquí, bueno, como ella es hija del rey que acaba de morir, yo como su yerno paso a ser hijo también y esto me traerá un poco más de credibilidad. No sé, pero pudiera ser que ese sea el caso. Versículo 15 sigue diciendo, Isboset ordenó entonces que fueran a casa de Paltiel, hijo de Laís, y le quitaran a Mical. Paltiel se fue llorando tras ella hasta llegar a Bejurín, pero Abner le ordenó que se regresara a su casa y Paltiel obedeció. Noten la clase de autoridad que Abner tenía sobre el pueblo. Versículo 17 sigue diciendo, luego Abner habló con los ancianos de Israel y les dijo, hace tiempo que ustedes procuran que David sea el rey de Israel. Noten, Abner habló con los ancianos de Israel y les dijo, hace tiempo que ustedes procuran que David sea el rey de Israel. El pueblo estaba empezando a darse cuenta.
El pueblo estaba empezando a ver que David era el rey que debería estar sobre ellos. Habían escuchado que David ya era rey sobre Judá y estaban quizás pensando, hey, si todos somos un pueblo, si todos somos la misma sangre, si todos somos la misma carne, que vamos a ver en el capítulo 5, ¿verdad? Entonces David debería ser nuestro rey. Y noten lo que les dice a Abner en el versículo 18. Háganlo ahora, porque el Señor ha hablado con él y le ha dicho: tú serás el instrumento que yo usaré para liberar a mi pueblo del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Luego fue y habló con los benjaminitas, que era la tribu de Saúl, y después de eso se dirigió a Hebrón para comunicarle a David que el pueblo de Israel y los benjaminitas estaban de acuerdo. ¿Se fijan Abner aquí? Él aceptó a David como rey. Lo reconoció como rey. Lo reconoció como aquel que Dios había ungido para ser rey de Israel. Y luego va con los demás y les dice: hey, yo sé que ustedes han estado pensando en poner a David como su rey. ¿Saben qué? Háganlo ya. Va y habla con los ancianos de Israel. ¿Sí? Y es significativo que Abner fuera el que les diera el mensaje a los ancianos de Israel, para que ellos escucharan de labios de él, aquel que supuestamente estaba al frente del país, respaldando a Isboset, para que escucharan de sus labios que debían aceptar a David como rey en todo Israel. David era el rey legítimo de Israel, pero David no quería reinar sobre todo Israel hasta que ellos se sometieran a él libremente. Y nunca se movió ni un solo centímetro sin hacerles una invitación clara que lo reconocieran como tal. Ahora aquí vemos algo que de nuevo nos lleva a ver las similitudes en algunos aspectos del reinado de David y el reinado de Jesús. ¿Sí? Porque como mencionamos la semana pasada en nuestro estudio, este es una ilustración del señorío de Jesús en nuestra vida. Él es de hecho el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ¿quién decide si va a reinar sobre el corazón, sobre su propio corazón? ¿Quién decide si va a reinar sobre su vida? ¿Quién decide si se va a someter a Él? Cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tenemos que decidir, y el Señor en su mayor parte no se impone sobre nosotros, nos deja ejercer nuestro libre albedrío y no ejerce su soberanía sobre nosotros, al menos que nosotros le demos ese derecho por nuestra propia voluntad. ¿Sí? Nosotros tenemos que cederle ese derecho. Él no nos va a forzar a hacer nada. Si algunos nunca invitan a Jesús a reinar sobre ningún aspecto de su vida, oyen hablar de Jesús, conocen la historia de Jesús, conocen partes de la Biblia, pero nunca deciden invocar a Jesús como Señor, como Salvador, como Rey, y poner ni una parte de su vida al control de Él. Algunos invitan a Jesús a reinar sobre ciertas áreas de su vida solamente. Ok, Señor, esta área de mi vida te la entrego, esta otra área de mi vida te la entrego, esta otra, todavía lo estoy pensando, pero esta de acá, esta, Señor, esta, tú no te imaginas lo que está pasando por acá, no sabes lo que está pasando por acá, así es que en esta, por favor, déjame a mí obrar como yo quiero, ok. Y si ves que estoy haciendo algo mal, entonces tú deténme. Tú ponme obstáculos. Es una... No quiero decir la palabra. Es una tontería eso. O es rey o no es rey. ¿Cómo que oblígame? ¿Cómo que esto es lo que quiero hacer, pero si tú no quieres, entonces ponme un obstáculo? ¿Ok? Es como Jonás, ¿verdad? Que si él tratara de justificar que se fue a Tarsus porque pasó por el muelle y miró un barco que iba para allá y ups, yo no quiero ir a Nínive y allá está un barco que va para Tarsus en dirección opuesta. Es Dios el que puso ese barco ahí, así es que me voy a subir y me voy a ir en dirección opuesta. Es una ridiculez, ¿no es cierto? No debemos hacer planes y luego decirle a Dios: Señor, tú bendícelos o tú estórbales para que no se cumplan si no son tu voluntad. Debemos estar de rodillas constantemente pidiendo que Dios nos revele su voluntad. ¿Sí? Entonces algunos invitan a Jesús a reinar sobre ciertas áreas de su vida. Algunos entregan a Jesús el reino sobre todo lo que Él realmente debe ejercer, su autoridad, lo cual es absolutamente todo. Todo.
No hay nada en nuestra vida que no sea regida por Cristo. No hay nada en nuestra vida que no sea movida por Él. ¿Sí? Y nos sometemos completamente a Él. Y déjenme decirles una cosa, una de las características de alguien que eventualmente se rinde o le rinde todo el control de su vida al Rey Jesús es que se convierte en alguien que quiere usar su influencia sobre otros para que también ellos hagan lo mismo. ¿Sí? Abner decidió que esta era la voluntad de Dios, voy a hacer lo que Dios quiere. Pero no solamente voy a hacerlo yo, sino que ahora voy a tratar de influenciar a otros para que hagan lo mismo. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos estar haciendo también. Si nosotros nos sometimos y hemos sometido toda nuestra vida al control de Jesucristo, nosotros sabemos la libertad que eso trae. Nosotros sabemos el gozo que eso trae. El saber que estamos en las manos de Él, el saber que Él nos está dirigiendo, el saber que Él nos va a llevar siempre por el camino recto, nos trae gozo, nos trae seguridad, nos trae felicidad. Y entonces debemos de hablar con otros y decirles, si tú quieres lo mismo, también tienes que hacerlo Rey de tu vida. El versículo 20 de segunda de Samuel, del capítulo 3, dice, para visitar a David en Hebrón, Abner se hizo acompañar de 20 hombres y David le ofreció un banquete a todos ellos. Ahí Abner le hizo a David esta promesa: me propongo reunir a todo el pueblo de Israel para que hagan un pacto contigo y tú reines como lo tienes pensado. Entonces David despidió a Abner y éste partió en paz. El libro de Proverbios, en Proverbios 16:7 nos dice: si el Señor aprueba los caminos del hombre, hasta sus enemigos hacen la paz con él. Se fijan, Dios aprobaba lo que David estaba haciendo políticamente, lo que David estaba haciendo en cuanto al bienestar del pueblo, aun cuando en algunos aspectos estaba completamente desobedeciendo a Dios, pero porque él había sido el ungido de Dios, Abner hizo la paz con él. El siglo 22 dice: después de visitar a David, Abner se marchó de Hebrón muy tranquilo. Mientras tanto, Joab y los hombres de David regresaban del campo de batalla con un gran botín, y al llegar a Hebrón le informaron que Abner, hijo de Ner, había estado con David y que lo había despedido en paz. Entonces Joab se presentó ante David y le reclamó: supe que Abner vino a visitarte y que tú lo has dejado ir. ¿Por qué lo hiciste? Tú bien sabes que él solo ha venido para engañarte y para saber por dónde andas y qué es lo que haces. En cuanto Joab salió de la presencia de David sin que David lo supiera, mandó un mensaje a Abner pidiéndole que regresara a Hebrón, aunque Abner ya iba por el pozo de Sirá, que era bastante lejos de Hebrón. Cuando Abner volvió, Joab lo llevó aparte a un lado de la puerta, diciéndole que quería hablar con él en secreto. En realidad quería vengar la muerte de su hermano Asael, de la cual vimos la semana pasada. Así que le hundió una daga por la quinta costilla y lo mató. En otras palabras: ven, Abner, quiero hablar contigo. Y cuando él se acercó, lo tomó del cuello y agarró la daga y se la clavó en las costillas y lo mató. Lo mató. ¿Sí? Pero noten la reacción de David. Cuando David lo supo, dijo: el Señor es testigo de que mi reino y yo somos inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Que recaiga un severo castigo sobre Joab y sobre toda la familia de su padre. Que nunca falte en su casa quien padezca flujo de sangre, ni quien sea leproso o inválido, ni quien muera asesinado o sufra de hambre. Como que estaba enojado David aquí, ¿verdad? Versículo 30, así fue como Joab y su hermano Abisai se vengaron de Abner por haber matado a su hermano Asael durante la batalla de Gabaón. Noten, fue una muerte que sucedió durante una batalla, fue una muerte que sucedió mientras estaban en guerra, no fue un asesinato, pero lo que Joab hizo fue claramente un asesinato. Versículo 31, David por su parte llamó a Joab y a sus acompañantes y les dijo: rásguense la ropa y vístanse de cilicio y guarden luto por la muerte de Abner. Y echó a andar detrás del ataúd. Abner fue sepultado en Hebrón y el rey y el pueblo lloraron amargamente al lado del sepulcro. Además, el rey honró a Abner al decir:
¿Por qué, Abner, tuviste que morir como un villano? No tenías las manos atadas ni los pies encadenados. Caíste traicionado por gente malvada. Y el pueblo volvió a llorar junto al sepulcro. Y luego fueron a ver al rey para que comiera algo, pero él dijo: que Dios me castigue y aún más si rompo mi promesa de no comer antes de que se ponga el sol. Y cuando el pueblo supo la decisión de David, la celebró, pues todo lo que el rey hacía era del agrado del pueblo. Y ese día el pueblo comprendió que David nada había tenido que ver con la muerte de Abner. Además, David habló con sus hombres y les dijo: ¿se dan cuenta de que hoy ha muerto un gran príncipe de Israel? Noten por favor aquí el corazón de David. De nuevo, esto nos vuelve a hablar del corazón que David tenía, inclusive hacia sus enemigos. Elogió a Saúl cuando murió, lo lloró, le compuso un canto, ¿sí? Ahora aquí Abner, el que quiere quitarlo del reino, también muere y lo reconoce como un gran príncipe de Israel. Y luego noten en el versículo 39, y yo, dice David, aunque me han ungido como rey, reconozco que soy débil y que estos hombres, los hijos de Zeruiah, son muy violentos. Que el Señor les dé su merecido a los malvados como corresponde a su maldad. Noten, ¿sí? Aunque lleguemos a tener posiciones en la vida que nos traigan gran influencia y poder, nunca debemos dejar de reconocer que somos seres humanos. Y eso implica que tenemos una serie de debilidades que nos pueden hacer caer y causar problemas para nosotros y para los demás. No importa que ahorita estemos acá, tenemos que tener cuidado porque muy pronto podemos estar hasta allá, hasta abajo, por nuestras propias imprudencias. Y David reconocía eso. Entonces estemos atentos a lo que se nos está tratando de enseñar aquí. Y estemos, si no han obtenido ninguna otra cosa de este capítulo más que esto, llévenselo en sus corazones, ¿ok? Debemos de estar siempre atentos, ¿okay? Porque sin duda vamos a tener contacto en esta próxima semana con alguien que está contemplando la posibilidad de someterse a la voluntad de Dios. Alguien a quien Dios le ha estado hablando, alguien por quien ustedes han estado orando quizás, ¿sí? Si este es el caso, entonces usemos las palabras de Abner para influenciarlos a someterse, ¿sí? Hazlo ya. No te esperes un día más. No te esperes una hora más. Hazlo ya. Sométete al Señor. Y tú también vas a ser instrumento de Dios que Él va a usar para librar a otras personas que en algún momento dado han estado cautivos, como nosotros hemos estado cautivos en las acechanzas del diablo, en las trampas del diablo. Tenemos que estar al pendiente de todo ello porque saben que todos nosotros hemos sido enviados a llevar las buenas nuevas del Evangelio, amén. Entonces tenemos que ir y tratar de usar nuestra influencia sobre la gente que está a nuestro alrededor para que se rindan a los pies de Jesucristo ya. Es tiempo. Y esa es nuestra misión. Así es que obedezcamos a Dios y hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer. Amén.